Hoy vamos a meternos de lleno en Zcash, una criptomoneda que ha dado muchísimo de qué hablar. Vamos a analizar la historia detrás de su reciente y explosivo aumento de precio. Y todo este revuelo empezó, como tantas otras cosas hoy en día, con un simple tuit. A ver, el 1 de octubre, Naval Ravikant, que es una figura muy respetada en el mundo de la tecnología, suelta este tuit. Y ¡pum!, se vuelve viral, millones de vistas. Pero, ¿qué quería decir con eso? Básicamente la idea es esta. Si vemos a Bitcoin como nuestro seguro contra el dinero de los gobiernos, el dinero fiat, pero nos da algo de miedo que en el futuro puedan, no sé, controlar o cambiar Bitcoin, bueno, ahí es donde entra Zcash. Sería como el seguro de nuestro seguro. Y claro, ¿qué pasó? Lo que se imaginan. El precio se fue a la luna, un 300% en apenas un par de semanas. Una locura. Pero ojo, que no fue solo el precio. Las palabras de Naval crearon como una especie de movimiento, sobre todo en Silicon Valley, donde lo que él dice pues va a misa. Muy bien, entonces este es nuestro plan. Vamos a ver el tuit que desató todo. ¿Qué es Zcash realmente? Su historia, qué es de película, sus pros y sus contras, por qué se disparó ahora y claro, qué le espera en el futuro. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente este activo? ¿Qué es Zcash para que un solo tuit lo catapulte de esta manera? Vamos a desentrañar qué hay detrás de todo este hype. A ver, la manera más sencilla de entender Zcash es pensar en él como el primo de Bitcoin. ¿Vieron? Comparten el mismo ADN, la misma sangre por así decirlo, pero hay una diferencia clave, un rasgo que los hace totalmente distintos. Si nos fijamos en cómo están hechos, son casi un calco. Miren, los dos tienen un tope de 21 millones de monedas, ni una más. Ambos tienen su halving cada 4 años, o sea, se crea menos cada vez. Y ninguno de los dos tuvo un preminado, que es cuando los fundadores se guardan un montón para ellos antes de lanzarlo. Hasta ahí, todo igual. La gran diferencia, su propósito. Bitcoin está hecho para ser transparente, para que todo se pueda verificar. Zcash está diseñado para una sola cosa, la privacidad, total y absoluta. Y este es su lema, su grito de guerra, por así decirlo. Quieren que las criptos vuelvan a ser un movimiento cypherpunk. ¿Y qué es eso? Bueno, piensen en los inicios, en esa gente que usaba la criptografía como una herramienta de libertad, para la privacidad, para resistir el control. Es volver a ese espíritu, un poco rebelde, ¿no?, de los pioneros. Pero, a ver, la tecnología es solo una parte. La historia de cómo nació Zcash es que es de no creer. Es casi una leyenda. Todo por culpa de un rechazo y un evento súper secreto que llamaron la ceremonia. La cosa empieza con un tipo, Matthew Green. Allá por 2010 se da cuenta de algo importante. Bitcoin no es anónimo del todo. Es seudónimo, y eso puede ser un problema de privacidad. Así que se pasa años creando una solución. Va y se la presenta a la gente de Bitcoin Core, y ellos muy amablemente le dicen, mira, está muy bueno, pero es muy experimental, muy complejo, muy riesgoso. ¿Y qué hace Green? Dice, sí, pues lo vamos a hacer nosotros. Y así nace Zcash, para demostrar que su idea sí funcionaba. Y acá es donde la historia se pone de película. Por cómo funciona la tecnología de Zcash, al principio había una especie de llave maestra, un código secreto que, en malas manos, podría haber creado monedas infinitas. Imagínense el desastre. Para que la gente confiara en ellos, tenían que destruir esa llave para siempre. Y para eso, montaron un plan increíblemente elaborado. El plan era una locura. Crearon esa clave maestra, la partieron en 6 pedazos, como un rompecabezas, y le dieron cada pedazo a una persona de confianza, repartidos por todo el mundo. Y aquí viene lo genial del asunto. No necesitaban que los 6 destruyeran su parte. Con que solo uno de ellos lo hiciera, ya era suficiente. La clave maestra se volvía imposible de armar para siempre. Y para que vean el nivel de misterio, 5 de los participantes eran conocidos. Pero el sexto era anónimo, un seudónimo. Pasaron los años y un día se revela la identidad de esa persona. Y no era nadie más y nadie menos que Edward Snowden. ¡Pum! Con eso, Zcash se aseguró tener la historia de origen más épica de casi cualquier criptomoneda que exista. Ok, hasta acá todo suena increíble, ¿no? Una historia de 10. Pero del dicho al hecho hay un buen trecho. Muchos dicen que la ejecución, la parte práctica, no ha estado a la altura. Porque a pesar de esa gran promesa, Zcash ha tenido unos problemas técnicos y de reputación bastante serios.
Por ejemplo, ¿se acuerdan de la llave maestra? Bueno, en 2020 se supo que un año antes habían arreglado un bug, un error, que permitía crear monedas infinitas sin necesidad de esa llave. Un problemón. Además, la red sufrió un ataque de spam que la dejó fuera de servicio por días. Y a eso hay que sumarle que su tecnología es súper compleja de entender y que las transacciones privadas ocupan mucho espacio, lo que hace más difícil que la gente pueda correr un nodo y mantener la red descentralizada. Todo esto nos lleva de nuevo a la pregunta del principio. Si Zcash ha tenido todos estos líos, ¿por qué de repente todo el mundo habla de él? ¿Por qué se disparó el precio? Bueno, parece que fue una especie de tormenta perfecta, una combinación de 3 factores clave. El primero, el halving. Igual que Bitcoin, cada 4 años, Zcash corta la mitad de la creación de nuevas monedas, y ese evento está a la vuelta de la esquina. Segundo, su mitología. Ya lo vimos, la historia con Snowden, la ceremonia. En este mundo, una buena historia vende, y vaya si esta es buena. Y tercero, el factor más simple, el precio subiendo. La gente ve que sube, compra, eso hace que suba más, y se crea una bola de nieve de hype. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Qué podemos esperar de Zcash? La verdad es que nos deja con un dilema bien interesante. ¿Es realmente ese seguro vital que algunos dicen? ¿O es solo un experimento muy complejo y quizás muy frágil? Al final, todo se reduce a una pregunta clave. ¿Cuál es el trato con Zcash? ¿Cuál es el trade-off? O sea, ¿qué estamos ganando y qué estamos arriesgando si apostamos por esta visión de privacidad total? A ver, por un lado, la promesa es gigante. Naval no está equivocado. Podría ser un seguro muy valioso si Bitcoin se viera comprometido. Y la privacidad de verdad podría valer oro en el futuro. Pero, por otro lado, está el peligro. Más complejidad significa más lugares por donde algo puede salir mal, más vulnerabilidades. Y la ironía es que si le va demasiado bien, podría terminar siendo absorbido por el sistema, ¿no? Con ETFs y todo eso, perdiendo esa esencia rebelde, ese espíritu cypherpunk. Y miren este dato, porque es bastante preocupante. Mientras que el uso de las transacciones privadas de Zcash está creciendo un montón, el poder que asegura la red, o sea, la minería, lleva estancado casi 5 años. Y esto es un problema serio. Significa que mientras la red se vuelve más valiosa y por lo tanto más atractiva para atacar, el costo para atacarla no ha subido. Es una combinación peligrosa. Al final todo vuelve a esa frase del economista Thomas Sowell: no hay soluciones, solo compensaciones. Y el trato que nos ofrece Zcash es muy claro. Nos da una privacidad súper poderosa, casi total. A cambio, nos pide que aceptemos una mayor complejidad y con ella mayores riesgos. Si ese intercambio vale la pena o no, bueno, esa es la gran pregunta que solo el tiempo y el mercado podrán responder.